Hola mi gente, continuamos con nuestro curso de alta gestión en nómina, TSS y legislación laboral. En esta ocasión estamos en el módulo Derecho Laboral. Ya en el video anterior estuvimos hablando de qué son las prestaciones laborales, que definimos muy bien que está compuesto por preaviso y está compuesto por auxilio y cesantía. A la misma vez definimos qué son los preavisos, auxilio y cesantía, y dimos también una tabla a donde demuestra cuáles son los días o salario diario ordinario que le corresponden a cada uno de los colaboradores ya por el tiempo que éste haya tenido laborando en la empresa. Ahora vamos a hablar qué son los derechos adquiridos. Aprendimos que las prestaciones laborales se pueden perder dependiendo cómo termine el contrato de trabajo. Sin embargo, los derechos adquiridos nunca, pero nunca se pueden perder. No se pierden nunca. Vamos a ver un poquito de teoría. Dice que en materia laboral se puede decir que los derechos adquiridos son aquel conjunto de derechos que nacen en el momento que se da inicio a la relación de trabajo y que sin importar cómo concluya dicha relación siempre serán reconocidos por el empleador. O sea que sin importar que haya finalizado por desahucio, por despido justificado o injustificado, por dimisión justificada o injustificada, como quiera, los derechos adquiridos hay que pagarlos porque desde el día que nacieron es un derecho que le corresponde al colaborador. Por lo que, aunque la relación laboral haya terminado por despido justificado, el empleador tiene la obligación de reconocerle estos derechos al trabajador, pues por el simple hecho de ser trabajador de su empresa se generan los mismos. Entre los derechos adquiridos podemos mencionar el salario ordinario. Aquí vamos a hablar qué son los derechos adquiridos. El salario ordinario, las vacaciones después de los 5 meses, tiene derecho al disfrute de salario a partir de los 5 meses. El salario de Navidad, las horas extras y la participación en los beneficios de la empresa. A esos también usted le puede agregar comisiones, le puede agregar incentivos, que es lo mismo, y todos esos beneficios que la empresa pudiera ejercer, que el colaborador se lo haya ya previamente ganado. Entonces dice acá, dichos derechos que el empleador debe pagar al trabajador en caso de despido justificado tienen como base el monto del salario que recibía el trabajador y el tiempo de duración en el trabajo, y no importará si los servicios prestados fueron por un término inferior a 3 meses, pues estos derechos se obtienen inmediatamente. O sea, que hay un acápite, que sin importar que el colaborador no haya tenido 3 meses, como quiera los derechos adquiridos nacen desde que entró en la empresa y se le deben de pagar, sin importar que tenga 3 meses. Ojo, sin importar que tenga 3 meses, a usted le corresponden sus derechos adquiridos, y los derechos adquiridos están acá, y usted también pudiera ampliar más este tema o esta información para que pueda conocer cuáles son los otros derechos adquiridos que a usted le corresponden. Bien, luego a ello vamos a hacer un cálculo mostrando una empresa real, pero antes de hacer este cálculo me gustaría hablarle un poquito de qué son o qué es la regalía pascual. Es importante conocer que el término de regalía pascual no podemos confundirlo con doble sueldo. Eso no está en el Código Laboral. El artículo 219 del Código Laboral, que es la ley 1692, dice que se conocen como regalía pascual o salario de Navidad, no doble sueldo. Bien. Entonces, el artículo 219 dice, el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad consistente a la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de este una suma mayor. O sea, quiere decir esto que el salario de Navidad o regalía pascual, el empleador lo tiene que pagar durante un año calendario. El año calendario comprende desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Quiere decir que el empleador tiene la obligación
de este rango de tiempo pagarle al colaborador lo que es su concepto de salario de Navidad. O sea, que los salarios de Navidad no se acumulan, se tienen que pagar al finalizar el año, o sea, durante el mes de diciembre. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Para el pago de este salario se excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa. O sea que aquí no se toman en cuenta lo que se conoce como las horas extra o las bonificaciones para agregarlo a lo que es el salario de Navidad, no, sino solamente el salario ordinario o las comisiones e incentivos si se pudieran sumar. Sigue hablando. El salario de Navidad no será computado para los fines del preaviso, de la cesantía y de las asistencias económicas previstas en este código. O sea que por más cálculo de salario de Navidad que se le hayan hecho al colaborador a la hora de ya finalizar el contrato de trabajo, no se le tomará en cuenta para las prestaciones laborales o alguna asistencia económica. El artículo 220 establece que el pago del salario de Navidad se hará a más tardar el día 20 del mes de diciembre, aunque el contrato de trabajo se hubiera resuelto con anterioridad y sin tener en cuenta la causa de la resolución. O sea que aquí el empleador tiene una fecha de la cual no puede pasar, que es a más tardar el 20 de diciembre. De pasarse de esta fecha, entonces el empleador pudiera encontrarse con problemas con dicho empleado o colaborador o con las mismas leyes. Pero también en el caso de que al colaborador se le hagan sus cálculos de prestaciones laborales y derechos adquiridos, en este contexto, si le corresponden hasta el momento lo que es el salario de Navidad, el empleador está en todo su derecho de pagarlo más tardar hasta el día 20. O sea que si un colaborador dejó de trabajar el mes 5, quiere decir que si el empleador quiere, no le paga lo que es el salario de Navidad hasta llegar el 20 de diciembre. Eso se lo atribuye la ley. Sigue diciendo, el trabajador que no haya prestado servicio durante todo el año tiene derecho al salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. O sea que aunque no haya trabajado todo el año completo, se le debe hacer un cálculo de proporción según el tiempo que tenía trabajado. Todo eso yo se lo voy a enseñar cuando estemos realizando el cálculo de prestaciones laborales. Aquí vamos a hablar un poco qué son las vacaciones. Cuando hablamos de vacaciones, nos referimos al artículo 177, que dice lo siguiente. Las vacaciones están establecidas en el artículo 177 y dice que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 14 días laborables con disfrute de salario conforme a la escala siguiente. Quiero hacer una puntualidad acá. A todo colaborador que tiene más de un año le corresponde máximo 14 días laborables de vacaciones. Y el disfrute de salario va a depender el tiempo que tenga, si corresponde. Por lo tanto, cuando hablamos de días laborables, son 14 que le corresponden. Y los disfrutes de salario va a depender el tiempo que tenga. Por lo que usted debe de hacer una diferencia entre días laborables y disfrute de salario. Bien, entonces vamos a ver. Dice que de un año a menos de 5 años, le corresponden 14 días de disfrute de vacaciones. O sea, le corresponden 14 días laborables porque eso lo establece, pero el disfrute de salario se le tiene que pagar 14 días. Eso es, el salario mensual lo divide entre 23.83 y lo multiplica por 14. Esos son los días de disfrute de salario. Porque ya sabemos que a partir de un año lo máximo que le corresponde es 14 días laborables. Bien, laborables. De 5 años en adelante le corresponden lo mismo 14 días laborables, pero 18 días de disfrute de vacaciones. O sea, 18 días de pago de vacaciones o de salario. Bien, salario diario, el salario mensual, usted lo divide entre 23.83, le da el salario diario.
y de ahí entonces usted le va a pagar, si tiene de 1 a menos de 5, 14 días, o si tiene de 5 años, le va a pagar 18 días de vacaciones, pero siempre se van a descansar 14 días laborables. Que se tenga bien claro eso, para que no haya confusión. Ahora, la ley establece que cuando el colaborador no ha trabajado durante un año ininterrumpido y ha trabajado menos de un año, entonces al colaborador se le tiene que pagar una proporción de los meses trabajados, que se adquiere el disfrute de salario a partir de los 5 meses, siempre y cuando el colaborador ya no preste servicio en la empresa. Bien, cuando se le va a pagar las vacaciones, disfrute de salario y día de descanso, días laborables, es a partir de un año. Si tiene menos de un año, entonces se le tiene que pagar el disfrute de salario, porque ya no va a corresponder a la nómina de esa empresa, y las vacaciones es un derecho adquirido que se tiene que pagar a partir de los 5 meses. Bien, para aquellos colaboradores que ya no trabajan en la empresa, pero que duraron de un periodo de 5 a menos de 6 meses, le corresponden 6 días de salario diario ordinario. Para aquellos que tienen 6 meses y menos de 7, le corresponden 7 días. Para aquellos que tienen 7 y menos de 8 meses, le corresponden 8 días. Para aquellos que tienen 8 meses y menos de 9, le corresponden 9 días. Para aquellos que tienen 9 meses y menos de 10, le corresponden 10 días. Para aquellos que tienen 10 meses y menos de 11, le corresponden 11 días. Y para aquellos que tienen menos de 11, que tienen de 11 años a menos de 12, le corresponden 12 días. ¿Por qué no se dice 12? Porque 12 corresponde a un año y ya sabemos que son 14. Por lo que, si usted ve el truquito, usted lo que tiene que hacer, por cada mes le suma un día, y ya con eso usted aprende esta tablita. Por ejemplo, 5 meses le agrega un día, 6. A 6 meses le agrega un día, 7. A 7, un día, 8. A 9, a 8, 9, 9, 10, 10, 11 y 11, 12. Y ya el 12 es 14. Bien, ese es el truquito para aprenderse la tabla. Ya usted sabe, ni el salario de Navidad ni las vacaciones se acumulan. Cuando el colaborador ya cumple un año de ininterrumpido en la empresa, le corresponden sus días laborables y su disfrute de salario. Entonces, el disfrute de salario va a depender del tiempo que el colaborador tenga. Hay otro tema que es muy importante, que también lo vamos a ver en un caso de ejemplo, que es el tema de las horas extras. Las horas extras, solamente yo quiero que usted tome en cuenta que se pagan a un incremento de un 35 o un 100%. Cuando llegue su momento, yo se lo voy a explicar, a un incremento de un 35 o un 100%. Y directamente vamos también a hablar de lo que son las bonificaciones, que para aquellos colaboradores que tienen de un año a menos de 3 años le corresponden 45 días, y aquellos que tienen a partir de 3 años en adelante le corresponden 60 días, según establece el Código Laboral en su artículo 223. Pero todo esto lo veremos a detalle en un caso de ejemplo real. Bien, entonces hasta este momento ya nosotros hemos visto el material completo, ya lo que queda es la parte de la práctica. En otro video vamos a estar desarrollando lo que es el cálculo de prestaciones laborales y derechos adquiridos.